Bienvenidos, buenas tardes. Vamos a seguir meditando en la fiesta de Tabernáculos, que también era conocida o es conocida como la fiesta de nuestro gozo. En esta segunda parte vamos a centrarnos en dos aspectos de esta festividad. El primero de ellos que vamos a tocar hoy es la ceremonia del derramamiento del agua, y la semana que viene, y ya concluiremos, veremos en cuanto a la iluminación del templo de Jerusalén. Y evidentemente vamos a seguir centrando nuestra atención no tanto en sí, en la fiesta, sino al estudiar estos acontecimientos centrales vamos a centrarnos en la persona, obra de nuestro Señor Jesús, de nuestro Mesías, y sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con el reino milenial del Mesías cuando venga en su segunda venida. Que esto lo vemos en esta festividad. La ceremonia del derramamiento del agua o de verter el agua o de la libación del agua, el Nisuch Hasmayin. Algunos siglos antes de Cristo creció y se desarrolló una tradición judía que se realizaba durante los 7 días de la festividad de las enramadas o de tabernáculos. Tenemos para esto que situarnos un poco en aquel tiempo. Recordemos que Jerusalén se llenaba de peregrinos, quienes volvían a viajar de sus lugares de residencia normales, volvían a viajar a Jerusalén para celebrar esta festividad. Igual que había ocurrido en las dos fiestas anteriores correspondientes al ciclo de la primavera, Pesaj y Shavuot, ahora en Sukkot era la fiesta del invierno. Esta era de las 3 obligadas de peregrinación de las 7 fiestas principales que hemos visto. Estas 3 de peregrinación, todos los judíos subían a Jerusalén con sus familias y todo para la observancia de esa festividad. Evidentemente, ante esta afluencia de peregrinos a Jerusalén era prácticamente para la mayoría de ellos imposible encontrar alojamiento. No tenemos que pensar que había los medios como hay hoy día de hoteles, pensiones y demás, ¿no? Difícilmente, y tenía que ser una familia acomodada que tuviera residencia donde vivía normalmente y después tuviera residencia en Jerusalén para subir para asuntos y para las festividades estas. Estos eran los pudientes, los ricos. La mayoría del pueblo normal y corriente, como era el caso de nuestro Señor Jesús, no se daba lugar a esas tener 2 residencias, y entonces los peregrinos se veían obligados durante estos 7 días a vivir en tiendas móviles, en sucas, con relación a la festividad del Sukkot, y a vivir alrededor de la ciudad, y sobre todo lo que mejor era vivir en la explanada alrededor del templo. Entonces allí se montaban las sucas y ahí pasaba la felicidad. Evidentemente los que estaban cerca del templo viviendo pues recibían más el beneficio de estar cerca del templo viviendo. Cada día de la festividad, que comienza el día 15 del mes de Tirri, que esto en nuestro calendario viene a ser entre septiembre y octubre, que, repito, cada día por la mañana, mientras se preparaba el sacrificio reglamentario de la mañana, sumo sacerdote de Israel, acompañado de muchos
más sacerdotes y peregrinos, en una procesión muy festiva, muy alegre, con música, danza, salían del templo y bajaban rumbo al estanque de Siloé. Es el mismo estanque que aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 9, donde Yeshua hizo la sanidad de aquel paralítico. Allí, cuando llegaba, llenaba un cántaro de oro grande y lo llevaba de regreso al templo. Y ya en este mismo punto, en esta escena de esta procesión alegre, bulliciosa, ya empezamos a ver algunos apuntes que van hacia nuestro bendito Mashiach. Observemos algunos detalles en profundidad. El sacerdote, cuando era enviado a recoger ese agua para después de entregársela al sumo sacerdote, es el que era enviado. Uno de los significados de la palabra Siloé. Siloé no era una piscina, un estanque donde el agua naciera naturalmente en ese estanque, sino que era un ramal que venía de un río y iba a llegar allí a ese estanque. O sea, el agua era enviada. Ahora, también en referencia a este hecho, tenemos que imaginar ahora la montaña del templo, el templo en la cúspide de la montaña y a los pies, a una separación de X metros, empieza a construirse la ciudad que va bajando hacia abajo. De forma manera que lo que destacaba en la ciudad de Jerusalén era el templo. Y lo que los peregrinos podían observar cuando iban en peregrinación, lo primero que podían observar de la ciudad de Jerusalén eran las cúpulas del templo y era el templo, ¿no? El templo estaba en la parte más alta de la ciudad. Y allí era enviado, este encargado de recoger el agua, era enviado desde el templo, que para la mentalidad judía en aquel tiempo, y aún al día de hoy, representaba el lugar de la residencia de Dios. Entonces esto era el cielo, era la parte más alta de Jerusalén. Y era enviado al estanque de Siloé, que curiosamente estaba en la parte más baja, o sigue estando lo que queda del estanque, la parte más baja de la antigua ciudad de Jerusalén, lo que venía a significar la tierra. Así que se nos representa en esta imagen, en esta situación, una imagen de Yeshua, quien fue enviado por el Padre desde la casa del Padre a descender a lo más profundo de la tierra, y de la misma forma, después de su muerte y resurrección, ascender arriba otra vez a la casa del Padre, como leemos en los Evangelios. Este descender y ascender en la ceremonia del derramamiento del agua o en el hecho de ir a recoger el agua es una descripción mesiánica, y quizás una de las descripciones mesiánicas más fuertes que hay en el libro de Proverbios. ¿Quién, sino Dios, sube a los cielos y desciende de ellos? ¿Quién retiene el viento en sus puños? ¿Quién envuelve los océanos en su mano? ¿Quién ha creado el mundo entero? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, curioso, lo curioso es añadido por mi parte, dime si lo sabes. Proverbios 34. Al mismo tiempo que esta procesión, ya digo festiva, con toda esta carga apuntando hacia el Mesías, salía rumbo a Siloé, otra salía rumbo al valle de Cedrón. Y ahí, al lado del río, del torrente de Cedrón, traían ramas de sauces largas, ramas de palmera, ramas de mirto. Y todo esto de acuerdo al precepto que se les había mandado en Levítico 23:40. Al entrar los sacerdotes y peregrinos en el templo,
entraban con este manojo de ramas cada peregrino, sacerdote, y mecían estas ramas, estos lulav, como se llaman, estas ramas de sauce con las palmeras, y cuando entraban en el templo, esta multitud de peregrinos que entraban en el templo, pues este mover de estos lulav moviéndolos producía un murmullo de viento, un murmullo como de un viento que soplaba. Y cabe recordar que la palabra viento, tanto como la palabra espíritu, en hebreo, ruach, se asocia con el ruach Elohim, el espíritu de Dios prometido por el Mesías. Bien, vamos imaginando que van entrando esta procesión y van moviendo estas ramas, ¿no? Esto produce un sonido, dando a entender también la protección y la omnipresencia de Dios cubriendo toda la creación. Partes de estas ramas, las más largas, las ataban a los lados del altar y doblándolas para formar un toldo de ramas encima del altar de los sacrificios, de las ofrendas. Y tan pronto como había sido decorado el altar con estas ramas, se ofrecía el sacrificio matutino, mientras los levitas y el pueblo cantaban los salmos del ayer, los salmos que en nuestra versión bíblica corresponden del 115 al 118, los salmos que se repetían y se cantaban en la fiesta de Pesaj y en la fiesta de Shavuot. Son salmos de alegría, son salmos de alabanza, son salmos en los cuales se da gloria a Dios por su protección y cuidado. Al mismo tiempo había entrado, conjuntamente con los sacerdotes del sacrificio, entraba también la procesión que venía del estanque de Siloé. Curiosamente, esa procesión, cuando volvía, era guiada por un músico, un levita que tocaba una flauta. A este flautista era llamado al que atravesaron o atravesado, debido a que la flauta pues era un tubo que estaba, una flauta muy primitiva, formada tenía perforaciones. Y cuando este levita entraba en la ciudad por la puerta de las aguas, que era una de las puertas de la muralla de la ciudad vieja, de la ciudad antigua de Jerusalén, cuando esa procesión entraba por las puertas y cuando el sonido de la flauta llegaba a unos levitas que había en el templo, estos hacían 3 toques de trompeta como una señal de que recibían esa procesión desde el templo con alegría. Estos toques se realizaban con las trompetas de plata, no con el shofar, el cuerno de cordero, pues estas representan toques de alegría, toques de júbilo, de fiesta. No como el shofar, que su misión principal es llamar al arrepentimiento, como ocurre en la festividad que veíamos del Yom Kippur. Es un sonar de alegría. Y mientras esto ocurría, pues los peregrinos iban recitando: y con gran gozo sacarán ustedes aguas de la fuente de la salvación. Textos del profeta Isaías, evidentemente el profeta por excelencia mesiánico. Y aquí ya podemos ver otra referencia más al apunte de Yeshua. Esta es: el agua del estanque de Siloé era llamada las aguas de salvación. Literalmente, las aguas del Yeshua. Gente me pregunta: ¿por qué empleas la palabra Yeshua y no empleas la palabra Jesús?
Pues bueno, empleo la palabra Yeshua, empleo la palabra Jesús indistintamente, pero empleo la palabra Yeshua porque el nombre de Jesús es salvación, es salud. No es un nombre puesto al azar, como ocurre con nuestra cultura, que los nombres son puestos normalmente al azar porque nos gustan, porque nos suben a bien y tal, sino que en esto el nombre lleva implícita una función, y es que Él salvaría al pueblo de sus pecados. Y por eso esa relación entre las aguas de salvación y el nombre de Yeshua, literalmente se podrían haber llamado aquellas aguas las aguas de Yeshua. El profeta Isaías describe esto de la siguiente manera: miren, Dios ha venido a salvarme, confiaré en Él y no tendré temor. El Señor Dios es mi fuerza y mi canción, Él me ha dado la victoria. Con alegría ustedes beberán abundantemente de la fuente de la salvación. Qué bella imagen, qué hermosa imagen. Beber abundantemente de las aguas que dan salvación. Esta ceremonia era un recordatorio para Israel de cuando Dios le había dado de una piedra en el desierto agua durante la peregrinación del pueblo de Israel en el desierto. Dice el Señor: yo me pararé frente a ti sobre la roca, en el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le había indicado, y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Partió las rocas en el desierto para darles agua como de un manantial burbujeante. Hizo que de la roca brotaran corrientes de agua y que el agua fluyera como un río. Eso está en el Salmo 78, versos 15 y 16. Esa roca nos dice el Brit Hadasha, el Nuevo Testamento, la parte de la Biblia que conocemos como Nuevo Testamento. Y todos bebieron de la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Y esa roca que viajaba con ellos era Cristo. O sea, continuamente, todas las referencias nos van llevando al bendito Mesías. Y ya el apóstol Pablo escribe en Primera de Corintios que aquella roca, con respecto a la roca de Éxodo 17, aquella roca que es golpeada y que sale agua, como nuestro Señor tuvo que ser golpeado, y salió de él agua de salvación, apunta a que es aquella roca, era Cristo. Y no, aquella roca no estaba en un sitio quieta y había que ir allí para beber. Aquella roca que viajaba con ellos, que les seguía continuamente, era Cristo. Qué hermosa imagen del Dios Todopoderoso viajando al día de hoy con su pueblo. Los peregrinos, mientras cantaban los salmos 113 al 118, que transliterados son como son los salmos que se llamaban los salmos del Hosana, que significa sálvanos ahora, sálvanos ahora. Es unos cánticos, unas plegarias pidiendo que la salvación de Dios por su pueblo se manifieste. Dice el Salmo 118, den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Te rogamos, Señor, Señor, por favor, sálvanos. Te rogamos, por favor, Señor, haznos triunfar. Mientras los peregrinos iban cantando estos salmos,
sacudían al mismo tiempo esas ramas que hemos dicho de sauce, de palmera, hacia el altar. El sacerdote con el cántaro de oro subía los escalones hacia el altar, junto con otro sacerdote que llevaba un cántaro de vino. Eso era para la ofrenda líquida. Ambos, durante los 6 primeros días, le daban una vuelta al altar. Y después subían y en el pie del altar vertían sobre 2 tazones de plata, al mismo tiempo, al unísono, agua del cántaro del oro y vino del vino. Esta fiesta también era llamada la fiesta de la recolección, y el uso del agua simbolizaba la bendición de recibir la lluvia necesaria para las cosechas. Pero aún aquí se apunta en otra dirección mucho más profunda, pues derramaré agua para calmar tu sed y para secar tus campos resueltos. Gloria a Dios, podríamos decir, aleluya. Pero Dios tiene una proyección mucho más profunda. Derramaré mi espíritu. Hablar del agua para calmar la sed, pero nos habla del espíritu también. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos, y prosperarán como la hierba bien regada, como sauces en la ribera de un río. Un sauce, hermanos y amigos, en la ribera de un río crece hermoso, crece con largas ramas, y cuando sopla el viento y ese sauce se mueve, produce un sonido de vida. Ahora veamos para nosotros, los cristianos redimidos por la sangre del Cordero, ¿qué puede señalar y significar todo esto? Primero, el agua nos viene en este contexto de derramar el Espíritu de Yahweh, que tal como profetizó Joel, y que fue anunciado, vuelto a anunciar por Pedro el día de Pentecostés, Joel profetizó que vendría una lluvia temprana, la de Pentecostés, donde dio comienzo la cosecha a partir del sacrificio, muerte y resurrección de nuestro bendito Masías. La cosecha de la iglesia primitiva, el día de Pentecostés, vendría una lluvia temprana. Pero Joel también profetiza que vendría una lluvia tardía, haciendo referencia al gran derramar del Espíritu de Dios, que vendrá antes de la venida del Mesías. El cántaro de oro representa la gloria de Dios, que vierta al Espíritu Santo, el agua viva que prometieron en los creyentes en Yeshua, representados por el tazón de plata, que simboliza su pureza y su rectitud, y el vino representa la sangre o la vida. Los 2 chorros vertidos en paralelo al mismo tiempo simbolizan la salvación completa. Es la imagen de la redención de Dios completa a través de la muerte y resurrección de su Hijo bendito y el derramamiento de su Espíritu sobre los creyentes el día de Pentecostés, cuando Jesús fue atravesado en la cruz. Leemos por el Evangelio que de su costado salió sangre y agua. Ahí está. Después de exclamar la palabra consumado es, está todo hecho, porque la salvación de Dios en Yeshua había llegado y completado. Ya no hay más. Jesús dijo, consumado es, ya no hay más. Nada más hay después de esto para la salvación. 2 sacerdotes como testigos. Y yo me atrevo a decir que el Señor está utilizando en este momento, en ese ceremonial, 2 testigos. Uno que ilustra el antiguo pacto y otro el nuevo pacto. No que uno se anule al otro,
sino que uno se enriquece del otro y el otro nos lleva a Yeshua. Tienen su cumplimiento en Yeshua HaMashiach. Ya desde el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Pacto, se señala, ya desde el mismo huerto del Edén, se señala a la obra redentora de Yeshua. Y señalan hacia Él. Ya en esta festividad señalan hacia Él cuando Él regrese en gloria y habitará, hará su suca, su morada, en medio de, definitivamente, en medio de su pueblo. No puede ni debe de extrañarnos que una de sus más grandes declaraciones, cuando el Maestro dijo: quien tenga sed, vaya a Él y beba el agua de la vida, porque Él es el cumplimiento de Pesaj, Shavuot y Sukkot. Con alegría, vuelve a decir Isaías en el capítulo 12, con alegría ustedes beberán abundantemente de la fuente de la salvación. En este día maravilloso cantarán: den gracias al Señor. Ese es el día de Sukkot. Den gracias al Señor. Alaben su nombre. Cuenten a las naciones lo que Él ha hecho. Háganles saber lo poderoso que Él es. Los sacerdotes hacían eso cada día del festival, durante los primeros 6 días. Además de ofrecer el sacrificio. Sin embargo, el 7º día era especial. Era el punto máximo de la festividad, de toda la celebración. La gente allí en el templo estaba esperando ese día porque era el punto central de todo. Ese día, si se habían cantado los salmos de la Hosana, ese día era el día del gran Hosana, el Yosana Jabá. Era el gran día. Los sacerdotes ese día no le daban una vuelta al altar. Ese día le daban 7 vueltas al altar. Y con cada vuelta, el griterío, la expectativa, las peticiones, la alegría, la fiesta, aumentaba y aumentaba y aumentaba en el deseo de pedir, de esa petición de que Dios salvara, Dios salvara, Dios salvara. Y Jesús estuvo en tabernáculos. Yeshua, estuvo en Sukkot. Ahora, fue curioso la manera que Él fue a Sukkot. Vamos a verlo un poco en el Evangelio de Juan. Cuando los hermanos de Jesús, para cumplir el mandamiento de asistir, tenían que prepararse 7 días antes de este gran día de la fiesta para hacer la peregrinación a Jerusalén. Y ellos se estaban preparando y se dirigían para el peregrinaje a Jerusalén para celebrar la festividad. Le dijeron a Jesús. Pero se acercaba el tiempo judío del festival de las enramadas. Y sus hermanos le dijeron: sal de aquí, vete a Judea, donde tus seguidores pueden ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrale al mundo. Pues ni siquiera sus hermanos creían en Él. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 7. Pues ni siquiera sus hermanos creían en Él. Vas al milagrito, que ya todos se convenzan, y el milagrito ya todos se han convencido, has hecho el gran milagro, y ya nos dejamos en paz y nos quedamos tranquilos, porque aquí no hacer nada y tal. Y entonces Jesús les contesta: para mí el momento aún no ha llegado. Para ustedes cualquier momento es siempre bueno. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí me odia, porque yo hago constar que sus obras son malas. Vayan ustedes a la fiesta. Yo no iré todavía a esa fiesta, porque el momento para mí aún no ha llegado. Hay que observar que Jesús no dijo: no voy a ir a la fiesta, no tengo interés en eso. Él dijo: yo no iré todavía a esa fiesta.
yo voy a ir un poco más tarde. No dijo que no fuera a ir a la fiesta, sino que el momento de ir a esa fiesta no había llegado todavía. Él estaba esperando para estar presente en el último día. Y hay que entender también que para él, en su cronología de vida, esa era la última festividad antes de su muerte que iba a estar. La próxima sería Pesaj, y con eso su pasión. Y sigue diciendo el texto de Juan, pero después de que sus hermanos se fueron, también él fue a la fiesta, aunque no abiertamente, sino como en secreto. El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud. Volvamos con nuestra imaginación al templo. Se ha hecho esa procesión. La gente está en lo máximo de esa explosión de júbilo, de oraciones, de peticiones. Es el último día de la festividad. Están toda la gente ondeando, los sacerdotes, las ramas de palma, el lulav, cantando fuertemente, mucho más fuerte que los 6 días, y pidiendo la salvación de Dios, gritando: Dios, sálvanos ahora. Los levitas cantando, tocando los instrumentos, las trompetas de plata sonando. Ya han presenciado como los sacerdotes han dado las 7 vueltas al altar y están vertiendo las aguas de salvación del cántaro de oro. Es juntamente con el vino, es el clímax de la ceremonia para pedir la salvación de Dios. De pronto Jesús se pone de pie y proclama a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que cree en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Y el escritor del Evangelio añade: con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Y Jesús les está diciendo: yo soy la contestación a vuestra petición. Yo soy la redención. Yo soy la salvación. El Señor de forma instantánea les estaba dando una respuesta mucho más allá. Como siempre, Dios nos da la respuesta mucho más allá de lo que aparentemente bien vemos a sus oraciones. Y mientras la multitud pedía agua física, Jesús estaba diciendo: yo os puedo dar un agua que nunca más vais a volver a tener sed. Estaba contestando al ansia del ser humano. Y el Mesías se declara a sí mismo como la fuente de agua viva. Una de sus declaraciones más importantes, porque es que en Yeshua se cumple la promesa de Dios. Recordemos, su nombre hebreo Yeshua significa salvación. Y Jesucristo, Yeshua, es la verdadera esperanza que nos marca el Festival de los Tabernáculos. Yeshua utilizó ese momento para dar una de las lecciones más importantes para la humanidad. Invitar públicamente a que su pueblo lo aceptara como el agua viva, como su Salvador. Su mensaje era: el que tenga sed, pueden venir a mí y beber. Resume la invitación del Evangelio: que tenga sed, Él puede saciar. Mientras el pueblo oraba por agua material, el Mesías se identificaba en toda su plenitud como el que da
agua y agua viva. Hay un contraste entre el agua viva y el agua muerta. Israel se encuentra en una región semidesértica, en donde a menudo hay sequías. Y sus pobladores estaban conscientes, sobre todo estamos hablando en tiempos de Jesús, porque hoy día las técnicas y todo esto pues ha avanzado, pero sus pobladores estaban muy conscientes de la importancia de las fuentes de agua y de la calidad del agua. En Israel habían y hay pocos ríos y manantiales que fluyeran normalmente todo el año. Había meses en que los ríos se secaban y no fluía agua. Incluso el célebre río Jordán, que no se puede considerar un gran río, nadie puede pensar que el río Jordán es el Mississippi. No era un gran río y curiosamente entraba en el lago de Galilea y salía del lago de Galilea, bajaba de unas montañas de Hermón, bajaba el río Jordán, pero iba descendiendo hasta que llega un momento que está por debajo del nivel de mar su cauce. Y a partir entraba, como digo, en el libro en el lago de Galilea, y entraba dulce, pero cuando salía empezaba a salinizarse el agua de forma manera que cuando llegaba a desembocar en el mar muerto, el índice de sal era muy elevado, lo que quiere decir que a partir de Galilea, del lago de Galilea para adelante, era un río que era completamente inservible por la gran cantidad de sal. Recordemos que el mar muerto está por debajo del nivel del mar. Por tanto, la población, como los ríos no eran continuos, dependían de la lluvia que caía en el tiempo de la lluvia, en los tiempos de la lluvia, y de cisternas donde juntar y almacenar las aguas, aparte de los pozos que pudieran cavar para sacar agua de los mantos acuíferos subterráneos. Dependía de mayor parte de cisternas. Frente al agua hay una denuncia de uno de los profetas que dice: 2 males ha cometido contra mí mi pueblo. Me han dejado a mí fuentes de agua viva y han cavado para ellos mismos cisternas rotas que no pueden contener el agua. Y es terrible, es de locos dejar el agua viva, el agua fresca, para ir a cavar una cisterna e intentar que encima, estando rota, podamos beber de allí alguna vez. En la cultura judía, en el pensamiento judío, el agua muerta se refería no al agua podrida, sino al agua estancada o almacenada. El agua viva o fresca, muy al contrario, se refiere al agua que está en continuo movimiento, como la de los ríos, la de los manantiales. Y principalmente con agua viva se refería al agua de la lluvia. El agua viva, la agua de la lluvia era preciosa. Por eso Joel promete una lluvia temprana y una nueva lluvia tardía. Esa lluvia era preciosa y se consideraba que era viva, que era fresca, porque provenía directamente de Dios. Era el agua que era utilizada para los baños rituales y para la purificación, como lo vemos en el libro de Levítico 14. Y esa distinción, esa diferencia entre el agua viva y el agua muerta, explica por qué la mujer samaritana se quedó tan asombrada cuando Jesús le ofreció agua viva en el Evangelio de Juan, capítulo 4. No le ofreció Jesús agua de un cántaro o de una cantimplora que hubiera sido agua muerta, sino Jesús le ofreció agua viva. Leemos en la porción esta del Evangelio, Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti, el regalo que Dios tiene para ti, ¿y con quién estás hablando? Tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, le dijo la mujer samaritana,
usted no tiene ni una soga ni un balde. Le dijo ella, y este pozo es muy profundo, ¿de dónde va a sacar esa agua viva? Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esta agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Y la respuesta de la gente de ayer ante la invitación de Jesús de ir a Él y beber del agua viva es la misma respuesta de la gente de hoy. Cuando Jesús, aquel último día de la fiesta, se puso en pie, como respondió y reaccionó las multitudes, fue similar a la respuesta a esa invitación que hoy la gente le da hoy día. Entre las reacciones de los que oyeron aquella declaración de Jesús, está el grupo de personas creyentes quienes creemos que Yeshua HaMashiach es el Salvador, es el Mesías prometido por Dios. Algunos de la multitud, al oír que lo que Jesús decía, afirmaron, seguramente este hombre es el profeta que estábamos esperando. Y otros decían, es el Mesías. Estos habían bebido ya del agua viva, sabían distinguirla del agua muerta. Otros, ante esta invitación, son incrédulos. Tienen muchas palabras, igual tienen mucho conocimiento religioso, como era que conocían las Escrituras, pero que no se toman el tiempo para realmente conocer al Mesías. Y en ese caso, darse cuenta que efectivamente el Mesías ya vino y ha prometido volver y llegan a conclusiones incorrectas. Estos serían los fariseos de aquella época, los saduceos, los religiosos, que tienen mucha contestación, pero no tienen vivencia. Pero otros expresaban, no puede ser, ¿al caso el Mesías vendrá de Galilea? Venga, pues las Escrituras dicen claramente que el Mesías nacerá del linaje real de David en Belén, la aldea donde nació el rey David. Así que hubo división entre la multitud a causa de él. Otros son hostiles a Yeshua y al mensaje de su evangelio, de sus buenas noticias. Son hostiles a su mensaje de salvación. Y vemos que este grupo de personas querían incluso encarcelar a Jesús. Algunos querían que lo arrestaran. Es que este nos molesta. Nos molesta con su doctrina, nos molesta con su vida, nos molesta con sus ejemplos. Algunos querían que lo arrestaran, pero nadie le puso las manos encima. Y otros, ante la invitación de Yeshua, están confundidos y no saben qué pensar, no saben entender. Aquí es donde quizás el testimonio de los creyentes es donde tiene que entrar. Cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos les preguntaron. Qué curioso que los religiosos eran los principales enemigos de Jesús. ¿Por qué no lo trajeron? Jamás hemos oído a nadie hablar como él, contestaron los guardias. ¿A cuál de estos grupos de personas te identificas? ¿Con cuál te relacionas? Y para terminar con el tema del agua viva, en la festividad de tabernáculos y la necesidad de Yeshua en nuestras vidas, me gustaría mencionar que algunas veces las circunstancias de la vida, las circunstancias económicas, familiares, de seguridad, las circunstancias en la vida nos dejan secos espiritualmente. Y empezamos a sentirnos como en un desierto. Recuerdo las palabras del salmista.
cuando dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti el alma mía. Dicen los entendidos que el ciervo no brama cuando ve el agua del río. El ciervo brama cuando empieza a oler ya a la distancia el frescor del agua. Que ese frescor, ese deseo suyo de saciar la sed, y huele, le hace bramar. Y el salmista decía, como el ciervo, brama por ti. Y sigue diciendo el salmista, mi alma tiene sed del Dios vivo. Y el alma sedienta, cuando está seca espiritualmente, brama cuando se da cuenta que tiene necesidad del Salvador. Y ir a Él y beber de la fuente de la salvación que Él ofrece. Su regalo es la vida eterna para todo aquel quien cree en Él. Si en esta noche tú estás en esa situación de sequedad, de desierto espiritual, Dios está cerca para darte completamente agua de vida y agua en abundancia. Solamente tienes que ir a Él. A ti, dice el Salmo 143, 6, a ti levanto mis manos en oración. Tengo sed de ti, como la tierra reseca tiene sed de lluvia. Que el Señor